política actual, político-electoral actual en América Latina, tras los resultados en Venezuela y en Argentina. ¿Cómo ve usted el panorama político-electoral en América Latina en estos momentos? Muy buena pregunta. Diría yo que no se ha cambiado tanto. Digamos, en Estados Unidos, cuando menos se habla mucho de la victoria contundente de la derecha y el fracaso de la izquierda, etcétera, como si fuera, digamos, un gran giro político. Yo no creo. El caso de Venezuela es muy especial por la muerte de Chávez y el liderazgo y el precio del petróleo. Así que Venezuela ha tenido una serie de problemas, e inclusive, francamente, su liderazgo político. Pero, digamos, en la Argentina, ¿qué pasó? El movimiento de la llamada izquierda perdió, ganó 49 puntos. En la elección, los ganadores, 51%, digamos, una contienda muy estrecha, sin significar cambios profundos en la política, en el sistema político argentino. Yo creo que más o menos la balanza de fuerzas políticas en la Argentina sigue más o menos como antes, con algunos ajustes, pero no es una especie de revolución de la derecha, como se ha dicho en algunas partes. Y para el cercano futuro, ¿cómo ve la posibilidad de que haya una crisis institucional en Venezuela, un choque de poderes entre legislativo y ejecutivo? Es muy fácil decir que va a haber algún gran cambio profundo en Venezuela. Es más difícil de prever lo que va a ser. Digamos, uno podría pensar en una serie de escenarios, pero me parece muy difícil que el sistema vigente pudiera continuar en el futuro. Más de un año, qué sé yo. Si los militares decidieron hacer algo, si en alguna otra elección o manifestación, si hay represión dura de la oposición, podría haber otra especie de saldo. La balanza actual no es una balanza equilibrada. Va a caer en alguna forma, no sé exactamente por qué, pero me parece muy difícil prever que de aquí a 1 o 2 años que el sistema político será igual que ahora. En 2014, casi todas las elecciones las ganaron los oficialismos, los partidos en el poder. En 2015 ha pasado lo contrario, ha ganado las oposiciones o candidatos que venían de fuera. Estamos ante una nueva tendencia, hay que tener en cuenta las circunstancias de cada país. ¿En qué momento en general nos podemos encontrar? Todo tiene razón. Pero diría que sí hay pulsos o ciclos políticos en América Latina. Digamos, si hay un ciclo que favorece al oficialismo, podemos estar casi seguros que el próximo ciclo favorece la oposición, que es una especie de serie de flujos y ciclos y que no necesariamente indican, digamos, cambios continuos hacia el futuro. Son momentos, no son tendencias a largo plazo, diría yo. Antes, cuando estábamos hablando, ha citado tanto el acceso al poder de Chávez como una especie de punto de inicio de un proceso y su muerte como punto final. Digamos que la figura de Chávez, más allá que nos pueda gustar o no gustar, que ese es otro tema, pero hay que reconocer que es el gran capital político en un momento determinado en América Latina. Marcó un antes y un después a la región. Claro. Bueno, él era un personaje político fuerte. Además, aprovechó y ganó el poder en un momento muy, muy propicio para él, con los precios altos de petróleo en Venezuela, con además falta de liderazgo de la izquierda en otras partes de la región. Él era el único en su propio momento. Entonces vino Lula, un poco más cauteloso que él, entonces vinieron otros. Pero, digamos, él aprovechó, digamos, un momento político de su propio país. Él había sido candidato político antes, él había sido preso político, etcétera, pero ganó la elección de 98, una elección libre y justa, dice casi todo el mundo, y de ahí empezó a construir un programa de cambio político, no solamente para Venezuela, sino también para
América del Sur, diría, y también América Latina, pero más o menos empezando con sus vecinos en su alrededor, a base de los precios de petróleo que le dio, digamos, no solamente recursos, sino en cierto sentido una credibilidad como líder de la izquierda. Entonces, él era muy importante, tanto como el precio del petróleo, y su subida, su dominación del poder político en Venezuela, a veces antidemocrático, teníamos que decir, pero más o menos eficaz. Y luego su salida, su vida, a una edad bastante joven, mucho más joven que soy yo ahora. Entonces sorprendió al continente, había mantenido una especie de amistad y rivalidad con Lula para ser quién es el líder de América del Sur. Una especie de empate, diría yo. Lula con más poder blando, Chávez con más poder económico. Pero cuando menos él era una fuerza muy importante que podía aprovechar las circunstancias del momento. Ahora con su muerte entonces desapareció todo eso con la caída del precio del petróleo y con un liderazgo mucho menos capaz que era él, que tampoco podría animar a todo el continente. Si recordamos el famoso discurso de Chávez en la ONU en septiembre de 2006, cuando mencionó a George Bush como el diablo, todo el continente le siguió, ¿no? Con aplausos, con etcétera, toda clase de cosas. Él tenía una especie de carisma internacional especial que le falta a muchos políticos, líderes políticos, y que le falta mucho al líder actual de Venezuela. Usted me ha comentado que está preocupado por el tema de la fragmentación de la región, la existencia de Mercosur, ALBA, la Alianza del Pacífico, y todo ello en un mundo que está cambiando aceleradamente con la posibilidad de firmas de tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. ¿Cómo valora toda esta situación? Bueno, estoy preocupado porque creo que los países de América Latina se necesitan a uno al otro para sobrevivir en este mundo global tan complicado. Entonces, y durante la Guerra Fría, América Latina, por bien o por mal, estaba, digamos, unido con sospechos de Estados Unidos, pero no el deseo de enfrentar necesariamente directo a Estados Unidos, salvo unos movimientos revolucionarios en Cuba y en otros lados, etc. Pero más o menos una especie de, si no consenso, una especie de unidad cultural y política de América Latina. Ahora esto, después de la Guerra Fría, se ha perdido al empezar con el Telecán de México, con Estados Unidos y con Canadá. Y luego vino ALBA de Chávez. Él tenía, digamos, algunos seguidores a su esquema, otros afuera. Luego vino la Alianza del Pacífico de 4 países que se veían especialmente apropiados para la cuenca del Pacífico. Y ahora el proyecto transpacífico que incluye a Estados Unidos. Así que ha habido una especie de fragmentación, en cierto sentido con justificación geoeconómica al principio, pero que también tiene consecuencias geopolíticas. Entonces, América Latina no puede, si quiere, no puede actuar como un actor grande en la escena global del momento. Hay siempre una especie de grupitos de países, unos vinculados con los Estados Unidos, otros no. Y esto me preocupa más, porque si Estados Unidos tiene, digamos, relaciones cercanas con unos y no con otros, entonces hay una especie de división ideológica de la región también. Entonces, entiendo el proceso, pero lamento el proceso. Ahora que va a haber elecciones en Estados Unidos, ¿qué significaría para América Latina que ganara Clinton, que ganara
Ted Cruz, que ganara Marco Rubio. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede cambiar? Les puedo decir una cosa. La victoria de cualquier candidato republicano sería un desastre, no solamente para América Latina, sino para Estados Unidos. Y creo que Donald Trump, por ejemplo, es un caso loco, y sus seguidores son locos. Creo que en ese sentido la cultura política de Estados Unidos ha cambiado mucho. El grado de xenofobia contra los extranjeros, de crítica de cualquier musulmán, en cierto sentido es una herencia de los ataques de septiembre de 2001, pero más o menos se ha cambiado en muchos sentidos el tono de la política. El tono de Donald Trump es de odio a mucha gente. El tono de otros candidatos republicanos no es tan claramente odio, sino estupidez y falta de información, no se informan. Entonces, bueno, soy demócrata, obviamente, pero pensar que cualquier de los candidatos republicanos podría ganar y gobernar con sensibilidad, el único sería Marco Rubio, Jeb Bush. Sí, Jeb Bush. Marco Rubio es un chico, muy inteligente, pero no representa, digamos, la población latina, es cubano. Y los mexicanos y los cubanos no se llevan bien. Entonces sus credenciales y recursos son bastante escasos en ese sentido. Creo que es un tipo muy inteligente, tampoco preparado para hacer todo esto. Podría ser un candidato a la vicepresidencia, depende con quién, pero creo que Ted Cruz es otro loco, digamos, veramente que tienen ideas locas. Entonces, Jeb Bush, Marco Rubio, aunque es tan joven, no sé, tal vez uno de los otros, pero la verdad que el portafolio republicano es muy, muy débil. Entonces tendríamos que va a ganar Hillary. Y tengo mis problemas con Hillary, como todos, pero es muy inteligente, muy experimentada, y muy capaz. Y conoce América Latina. Y conoce América Latina. Y por eso creo que ella, cuando menos, protegería la relación de Estados Unidos con América Latina. Con respecto a cuestiones como migración, por ejemplo, narcotráfico, etcétera, hay cosas que podrían cambiarse. Y de todos los candidatos o candidatas, creo que ella es la única que tendría la voluntad y la capacidad de realizar algo positivo. Del actual panorama latinoamericano, seguramente a usted el país que más le preocupa en estos momentos es Brasil, y Colombia sería la gran esperanza de la región, ¿o no? Bueno, no me preocupa Brasil en sí. Me preocupa la situación de Dilma Rousseff y de su gobierno, y que habrá inestabilidad, pero creo que al fin y al cabo habrá una salida brasileña para todo eso. Darse un jeito, como se dice en Brasil. Así que no creo que va a caer el sistema político. Podría caer el gobierno de Dilma, es otra cosa. Bueno, el país que ahora me preocupa más es francamente Venezuela por su inestabilidad, Honduras, Centroamérica en términos generales. México bastante bien, digamos, hay problemas, pero se pueden mantener, si no superar, cuando menos se puede mantener esos problemas. Pero Centroamérica y Venezuela me preocupan mucho. El Cono Sur va bien, la Argentina saldrá bien. Ha habido, digamos, un cambio de gobierno, no, digamos, una caída del sistema político, ninguna intervención militar, nada por el estilo. Pero más o menos el juego político en la Argentina se desempeñó dentro de las reglas del juego. Eso es lo más importante, si o no se mantiene o se realiza una contienda política dentro de algunas
reglas del juego. Eso es lo que quién gana o quién pierde es menos importante de si o no se mantienen reglas civilizadas de regla. Desde que volvió la democracia a América Latina en los 80, la democracia como sistema ha superado la crisis de los 80, la media década perdida, incluso esta coyuntura que ya no es buena. ¿Podemos decir que la democracia como sistema en América Latina está consolidada o todavía puede correr riesgos? Consolidada con calificaciones. En la investigación que he realizado, me he fijado de dos formas de democracia en América Latina. Una democracia plena, es decir, no solamente con elecciones libres y justas, sino también con respeto y promoción de los derechos de los ciudadanos. Esa es una democracia liberal. Una democracia no liberal o iliberal es la que tiene elecciones libres y justas, pero falta de respeto y promoción de derechos cotidianos de los ciudadanos. Ese es el derecho de hablar, derecho de participar en manifestaciones, derecho de adherirse a partidos opositores, de criticar al presidente o a la familia del presidente, etcétera, etcétera. Digamos, esos derechos, o derechos además frente a la policía o en el sistema judicial, para tener, digamos, un resumen justo. Esto no. En muchos países no existe eso. Entonces, yo los llamo democracias no liberales o iliberales. Y creo que es el modo de todos los países de América Latina. Claro, hay unos casos de democracias plenas como Uruguay, Costa Rica, obviamente siempre hay los casos, pero muchos casos de Chile, pero de democracias no liberales, con elecciones libres y justas, pero falta de respeto y protección de los derechos de los ciudadanos en todas las ramas políticas. Entonces, creo que ahora hay una especie de balanza, tal vez la tercera parte de los países tiene democracia plena, liberal, y 2/3 no. Esa balanza fluctúa, pero más o menos el modo ha sido democracia no liberal. Pero América Latina está experimentando un cambio social muy importante con el acceso y el ascenso de las clases medias. Esas nuevas clases medias es un poco incompatible, ¿no?, con la democracia no liberal. No es necesariamente no compatible. Digamos, la clase media no es necesariamente el portador más noble y digno de valores democráticos. Eso ha sido una especie de mito a mi modo de ver, que depende de su situación, quieren subir en la escala social, no se identifican necesariamente con los derechos del pueblo o de los trabajadores, etc. Han dejado esos grupos y quieren subir a los estratos más dignos de la población, etcétera, etcétera. Que no es un baluarte necesariamente de la democracia plena, según mi modo de ver. Entonces, creo que esa balanza, me he preguntado en la investigación mía, ¿no?, si esa es una especie de paso hacia una democracia plena. Y diría que los análisis que he hecho me dicen que no, que hay intereses establecidos y nuevos que benefician de una democracia no liberal. Por ejemplo, controla a la masa proletaria a favor de inversores y la clase más alta. En ese sentido mantiene paz y orden para la protección de valores, sobre todo la clase media, etcétera. Entonces, es una receta que sirve los intereses de unos grupos importantes en la sociedad. Y no es necesariamente un paso adelante hacia, podría ser, hicimos un análisis de
rutas de transición política. Un análisis muy interesante que nadie lee, pero cuando menos nos pareció muy interesante. Hay una especie de punto de gravedad adentro de una red de transiciones que es la democracia no liberal. Entonces, ¿quién sabe? Si estamos hablando de aquí a 5 años, diré que quién sabe. De aquí a 2 o 3 generaciones, sí. Pero creo que va a ser, una transición mucho más paulatina y parcial de que habíamos pensado. Cuando cayó Perón, se suponía que el populismo había muerto. Luego regresó y ha regresado de varias formas. El neopopulismo en los 90, el nuevo populismo de Chávez, Evo Morales en la última década. El populismo es una constante histórica en América Latina. Digamos que aunque ahora caiga el chavismo, no va a desaparecer el populismo. Sí. Bueno, depende del criterio de la definición del populismo. Recientemente se ha utilizado esa frase con mucha crítica, ¿no? Que es populista, X persona. Es una forma de lanzar una crítica sin basarlo en un análisis, en cierto sentido. Hablar de una etiqueta, ¿no? Que tú eres populista o no. Creo que si se piensa hablar de un papel excesivo del Estado para ganar el apoyo de los pobres o de los trabajadores con el reparto de beneficios, etc. Excesivo, claro, ese es populismo. Pero uno podría pensar, digamos, en uso de los recursos del Estado para beneficiar a los pobres, no en forma excesiva, que no sería populista. Así que depende del criterio. Perón era, digamos, el populista clásico, y en cierto sentido fundó una tradición de populismo como aprovechamiento excesivo de los recursos del Estado. Además, fomento de división de clase para apoyar en cierto sentido y justificar las medidas que imponían, sí. Pero para mí, digamos, el populismo como lo conocíamos en los Estados Unidos hace 100 años fue un movimiento progresista, no lo llamaríamos por eso. Entonces depende de cómo se quiere usar esta política, pero claro, la tentación de aprovechar los recursos del Estado no solamente para ayudar a los pobres, sino para aumentar su propio poder político, que es, digamos, la crítica básica. Claro que sí pasó, y Perón empezó como ex militar, irónicamente, fundó esta tradición, no sé, durante los 30, algunos dictadores en Centroamérica hacían algo bastante semejante. Batista en Cuba por algún rato hacía algo semejante. Así que no era necesariamente una inversión argentina, sino, digamos, una tendencia de respuesta a incentivos y recursos por parte de líderes políticos, no necesariamente los más dignos o nobles. Bueno, la última pregunta, que es una curiosidad ya personal. ¿Qué le llevó a un estadounidense a interesarse intelectualmente por América Latina? ¿Cómo surgió su interés por América Latina? Por accidente. Era turista accidental. En América Latina, cuando me recibí de la universidad, hace miles de años, quería ir a Europa para hacer una especie de giro clásico. Nos faltaban fondos y mi padre me dijo, bueno, lo siento mucho, pero le doy el billete de autobús a donde quieras ir. Vivimos en Nueva York. Pensé al principio que, bueno, me voy a Montreal para perfeccionar mi dominio del francés. Entonces me dijo, esto no es un recorrido muy grande de autobús. Entonces decidí irme a México, desde Nueva York, 85 horas, sin saber nada de México, de América Latina, ni hablar ni una palabra del español, nunca había leído nada. Al hablar de una tabla rasa era yo,
inocente, ingenuo, un poco asustado cuando llegué a la Ciudad de México, pero México me conquistó. Y el otoño siguiente me inscribí en Columbia University, el año mismo en que fundaron su Instituto de Estudios de América Latina, con profesores tan distinguidos como Juan Linz, de aquí de España, y Alberto Hirschman, y otros más. Supuse para mí, ¿no? Entonces me dediqué a tratar de disminuir mi ignorancia de América Latina. Y he pasado más de medio siglo en esa misma tarea de la idea de disminuir un poco mi ignorancia de la región. Me ha encantado. Ha sido un viaje intelectual y personal y social de lo más impresionante y estoy muy agradecido. He tenido mucha suerte en todo esto, la formación de amistades con nuestros colegas aquí, amigos aquí. Solo porque no tenía fondos para ir a Europa. Y diría que fue una especie de intervención divina económica por parte para mi propio bienestar. Muchísimas gracias, ha sido una historia preciosa.